Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Este día les vamos a hablar de una historia impactante que cambió para siempre El Salvador. Vamos a hablar de uno de los personajes más polémicos de nuestra historia, Maximiliano Hernández Martínez. Un hombre que llegó al poder como presidente, pero gobernó como dictador. ¿Qué pasó con su gobierno? ¿Por qué se recuerda con miedo y dolor? Quédense con nosotros que lo descubrirán. ¿Quién fue Maximiliano Hernández Martínez? Maximiliano Hernández Martínez fue un militar salvadoreño nacido en 1882. Llegó al poder en 1931 después de un golpe de Estado contra el presidente Arturo Araujo. A partir de ahí se quedó en el poder durante 13 años sin elecciones justas ni democracia. Gobernó como dictador controlando todo. Él creía en ideas espirituales como el teosofismo y decía cosas como el karma justificaba dejar morir a la gente. En su gobierno prohibió los partidos políticos, censuró los periódicos, fortaleció la Guardia Nacional para reprimir a los ciudadanos. Muchos pensaban que trajo orden, pero en realidad usaban miedo para controlar a las personas del país. La matanza de 1932 y el impacto social. En 1932, el pueblo salvadoreño vivía en pobreza extrema y especialmente los campesinos y pueblos indígenas. Ese año, una rebelión campesina liderada por Farabundo Martí y otros líderes indígenas como Feliciano Ambas. Ellos exigían justicia social, tierras y derechos, pero el gobierno respondió con una matanza brutal. Más de 10.000 personas fueron asesinadas, algunas fuentes dicen que hasta 30.000. La mayoría eran indígenas del occidente del país. A esto se le llama la matanza de 1932 y fue uno de los peores crímenes en la historia de El Salvador. A raíz de esto sucedieron muchas cosas, como por ejemplo, muchos indígenas dejaron de usar su ropa típica por el miedo que les tenía el presidente Maximiliano Hernández Martínez. Otros vivían con el miedo por generaciones. El país perdió una parte importante de su identidad cultural por el miedo que sembraba en esa época. Y para finalizar con el video, vamos a hablar de cómo la dictadura de Maximiliano Hernández llegó a su fin. La dictadura de él tuvo un fin luego de 10 largos años en los cuales él tuvo el control total en la presidencia, así como también sobre el pueblo y controles militares. Pero esto ocurrió debido a que la población estaba harta de la opresión, el miedo que les infundían, así como también las otras muchas causas que buscaron y levantaron a la gente para poder liberarse de esas cadenas. Un ejemplo, y la más conocida, que fue la que causó sacar a Maximiliano Hernández, fue la huelga de los brazos caídos, que consistió en que tanto trabajadores, empleados de muchas otras fuentes cafetaleras, militares, intelectuales y estudiantes lograron el método de los brazos caídos, que fue básicamente dejar de trabajar y paralizar el país totalmente en tanto economía e inversiones. La mucha presión que causó esto hizo que Maximiliano Hernández Martínez huyera del país hacia Honduras, donde años más tarde fue asesinado por su guardaespaldas. También políticamente él trajo muchas consecuencias. Una de esas fue que causó que se crearan gobiernos autoritarios donde el poder militar lo era todo. También en consecuencias sociales trajo muchos también, causando que comunidades indígenas perdieran su identidad cultural, así como también su identidad como personas, ya que muchos de estos, por el miedo a ser capturados, perseguidos, matados, maltratados o esclavizados, callaron sus costumbres, dejaron de practicar sus tradiciones, su vestimenta, su idioma, todo lo dejaron con el fin de permanecer con vida aún luego de la matanza de 1932. También en el ámbito económico no fue mucho lo que afectó, pero más que todo sufrieron las personas de bajos recursos, ya que la élite cafetalera aún tenía mucho poder por las tierras, pero en cambio los de menos recursos, lo que ocasionó que muchos de ellos sufrieran de pobrezas extremas, desigualdades. En tanto a salud y educación no hubo mucho,
ya que esos fueron uno de los puntos que su gobierno dejó de lado, ya que él se centró en el poder militar para poder controlar a las personas mediante el miedo y el poder, así como también para tener una estabilidad falsa en todo su gobierno. Como ya sabemos, y para finalizar, en conclusión, Maximiliano Hernández fue un dictador que reinó con mano dura a todo lo que sería el país en aquel entonces, pero bajo eso también trajo muchas causas y heridas que marcaron a lo que sería nuestro país. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Y antes de finalizar, quiero dejar 4 preguntas que les servirán y que tienen que contestarnos. Número 1. ¿Cuándo fue que cayó Maximiliano Hernández y huyó a otro país? Número 2. ¿Cuáles fueron los sectores más afectados durante la dictadura de Maximiliano Hernández? Y la última es una muy fácil, que esta sería: ¿en qué se enfocó más Maximiliano Hernández en su dictadura y por qué? Y con qué fin esta también. Eso sería todo. Muchas gracias y pasen todos una feliz tarde.